Bienvenidos a Es Tiempo de Servir. Tenemos el día de hoy un gran invitado. Él es Manuel Villoria, que es catedrático en la Universidad Juan Carlos en Madrid, en España. Además, en esta universidad está dirigiendo un observatorio de gobernanza, de buena gobernanza. Además, es doctor en ciencias políticas y ha escrito muchas cosas, y muchos artículos, libros. Especialmente destaco aquellos que tienen que ver con integridad y la ética. Y nos está acompañando en el Perú para realizar un trabajo de asesoramiento en un proyecto que Servir está realizando con Eurosocial, vinculado justamente al tema de integridad. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y además muy contentos de estar nuevamente contigo en Lima. Y la idea es conversar ahora sobre temas de promoción de la integridad, sobre la ética en el sector público. Y tú que nos conoces, digamos, como país, porque has estado varias veces acá en Lima, ¿estamos progresando? ¿Estamos haciendo algunas cosas que te parecen interesantes? ¿Cómo nos ves, digamos, con una mirada de buen diagnóstico como los que haces tú? Para empezar, tengo que decir que es un placer estar en Lima, como siempre, y que es un placer estar con los amigos de Servir. En relación al tema de cómo está el país desde nuestra perspectiva de corrupción e integridad, yo creo que es cierto que la corrupción se ha convertido en un tema central del debate político, uno de los problemas más importantes para los peruanos y peruanas, y esto nos llevaría quizás a una primera conclusión tal vez errónea, que es pues Perú tiene más corrupción que nunca. Y no es cierto, no creo que ese sea el caso. Lo que sí es cierto es que se han destapado muchos casos que ha generado una oleada de indignación, que ha generado una preocupación muy fuerte por el tema, sobre todo por la repercusión mediática, y eso no quiere decir que todas las cosas que se hayan hecho hasta ahora no hayan servido, ¿no? Quiere decir simple y llanamente que estamos viviendo una oleada, ¿no?, de temas de corrupción en los medios de comunicación, y que eso hace que la gente se sobresalte. Mientras tanto, pues el país ha ido haciendo muchas cosas. Uno analiza lo que llamaríamos la infraestructura institucional, y es verdad que desde hace 20 años que yo más o menos he podido venir por primera vez a Perú a trabajar en temas de gobierno y administración pública hasta ahora, pues ha habido un progreso verdaderamente importante. Un progreso importante sobre todo en el poder ejecutivo, en la administración pública en concreto. No solo pues todo el desarrollo de los gerentes públicos, los intentos pues, que siguen ahí, ¿no?, de profesionalizar al máximo la administración pública, el desarrollo de políticas anticorrupción, normas de todo tipo que se han creado, organismos. Bueno, yo creo que todo eso pues, está ahí y tiene que dar frutos, ¿no? Ahora, el problema es que estamos intentando, en el caso de la corrupción, hacer frente a un problema extraordinariamente complejo, con unos factores culturales, estructurales, económicos, muy complejos, y que prácticamente en todo el mundo pues hemos visto muy pocos casos de éxito en políticas anticorrupción. ¿En qué deberíamos colocar el énfasis en el país? Porque algunos dicen, bueno, vayamos a la alta dirección, otros dicen, vayamos al tema de capacitación, otros dicen, vayamos al sistema penal. Entonces, si bien todo es una conjunción de temas, ¿dónde ponemos las principales medidas? ¿En dónde apostamos? Porque hay un tema de recursos y hay un tema también de que tenemos que ser efectivos prontamente para generar una mayor confianza o una confianza en los ciudadanos. Yo creo que el problema fundamental es que para conseguir dinámicas de integridad,
para conseguir círculos virtuosos de integridad y de lucha contra la corrupción, lo ideal es tener políticas holísticas, globales, en la cual tú tengas cerca de 100 medidas diferentes que toquen todos los resortes fundamentales, que todas se pongan en marcha, que haya fondos para todas, que tengamos énfasis en todas, pero claro, eso es utópico, ¿no? Me dicen, ¿hay ejemplos en el mundo de algún país que haya conseguido cosas de esas? Bueno, los suecos sí es cierto que en un determinado momento tuvieron políticas holísticas de reforma, sobre todo cuando perdieron la guerra con Rusia y a partir del siglo XVIII desarrollaron unas reformas institucionales muy profundas, pero bueno, son un caso muy peculiar. Normalmente no hay ningún país que sea capaz de lanzar políticas integrales de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienes que centrar en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, en todos los órganos constitucionales, en las empresas, en los partidos políticos, y eso sí es cierto, eso es lanzar una política integral. Ahora, si yo no puedo hacer eso, ¿dónde me centraría, no? Y yo siempre digo lo mismo, yo me centraría en aquello que realmente internacionalmente y empíricamente da mejores resultados, que no resuelve todo, pero da mejores resultados. Y lo que vienen a decir investigadores muy serios, muy rigurosos, desde Bob Rothstein a tantos otros, es uno, servicio civil meritocrático, poder judicial meritocrático, e independencia del poder judicial, imparcialidad en la administración. Si tú consigues esos dos valores, imparcialidad en la administración, independencia del poder judicial, y si consigues los mecanismos que son servicio civil meritocrático y un poder judicial también meritocrático y con competencia, pues es una base. Si te falta una de estas dos patas, pues ya tienes muchos problemas, ¿no? Porque centrarte solo en el poder judicial independiente sin un servicio civil meritocrático no funciona, y viceversa pues tampoco, pero si a mí me dicen ¿dónde pone usted la prioridad? Yo lo pondría en estos dos. O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos en los próximos meses, vamos a tener las elecciones municipales y de gobiernos regionales. Y el gran temor que existe es que todo lo que se haya avanzado en varios gobiernos regionales quede en nada, o que aquellos que ingresen vayan a resurgir algunos temas vinculados a falta de integridad. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, los ciudadanos? ¿Qué hacemos, digamos, los que estamos teniendo un cargo en la administración para tratar de cambiar eso, o por lo menos establecer ciertos mecanismos que no tengamos un revés en esas elecciones? Sí. No, es verdad que en todo el mundo los sistemas meritocráticos, cuando no están introducidos y hay que introducirlos, se hace muy difícil porque realmente limitan el poder de los poderosos políticamente. Entonces, cortarle el poder al poder desde fuera es muy complejo. Si el propio poder no asume que reduciendo su capacidad de arbitrariedad ayuda a su país y se ayuda a sí mismo, pues es muy complicado. En algunos momentos hay líderes políticos con visión estratégica que son capaces de introducir reformas de este tipo, y al final se ve que esos países que han conseguido introducir esas reformas han tirado hacia adelante y han avanzado, ¿no? Ahora estamos en la moda Napoleón y volvemos, ¿no?, a que grandes reformas napoleónicas han sido clave para la grandeza de Francia, ¿no? Entonces, si no tenemos el apoyo político es complejísimo, porque es luchar contra quienes tienen la capacidad de decidir. Y claro, ¿qué hacer desde la sociedad civil o desde instituciones como Servir, que asumen sus deberes constitucionales y legales? Pues muchas veces la única clave es intentar que la propia sociedad civil también se implique,
de alguna forma incluir a los excluidos, y eso implica que la ciudadanía entienda, hacerle llegar la importancia de que tener servidores públicos imparciales es evitar las coimas, evitar el abuso, evitar la degradación muchas veces con la que se trata a personas débiles y en la pobreza. Entonces, intentar tener aliados en la sociedad civil yo creo que es un elemento clave, y posteriormente pues intentar también convencer. El marco con el que operan los políticos muchas veces es un estereotipo terriblemente dañino, pero creo que tenemos medios para demostrarles la falsedad de ese estereotipo. Es decir, si yo voy con los míos, pues estaré mucho más protegido, mucho mejor. La verdad es que cuando vas con los tuyos, lo que tienes probablemente es que nadie te dice la verdad. Nadie dice la verdad al poder, y lo más importante de los servidores públicos profesionales es que están entrenados para decirle la verdad al poder, ¿no? Luego el poder hará lo que quiera, pero ellos le dicen la verdad y ya empiezan a equivocarse menos. Y yo creo que, como otras veces hemos hablado, aquí hay muchos ejemplos de gobiernos regionales que han echado a los servidores públicos profesionales y se han encontrado con una ineficacia y una ineficiencia brutal, cuando no corrupción, y cuando han puesto a personas que habéis seleccionado vosotros de acuerdo con criterios meritocráticos, de repente la eficacia ha aumentado, el control de la corrupción también. Son datos que están ahí y hay que hacerles llegar para que entiendan por dónde va la realidad y no por esos marcos y estereotipos tan falsos, ¿no? Pero con un problema adicional, ¿no? Y es lo que llamaríamos el principio de oportunidad. Porque has perdido la oportunidad de avanzar de una manera importante los primeros 6 meses, el primer año, que es vital para construir algo con la ciudadanía y con la población. Con respecto al tema de los diferentes instrumentos que tú has visto que estamos en el Perú emitiendo, planes y programas, ¿tienes digamos, una evaluación de lo que has podido leer en este momento? ¿Vamos por un buen camino? ¿Esto es importante, nos sirve para poder avanzar? Yo creo que si uno analiza los programas y los planes, ve cómo cosas que yo personalmente vengo defendiendo desde hace años por mi experiencia en la OCDE, ¿no? En los trabajos que hice en su momento con governance, en OCDE, etc. Pues el estado del arte de lo que diríamos la promoción de la integridad se incorpora en los últimos planes de integridad. La idea de los marcos organizativos de integridad pues está aquí. Las ideas fundamentales están, ¿no? El tema es cómo implementarlas, ¿no? Las ideas están ahí, muy bien, ahora hay que implementar. Y ahí es donde estoy viendo problemas, y el principal problema que veo es el de la descoordinación y lo que llamaríamos la multiplicidad de órganos encargados de temas muy similares, que tienen que dedicar la mitad del tiempo a luchar contra otros órganos para que no les quiten sus competencias, que generan unas ineficiencias enormes y que alguien debería desbrozar el bosque y dejar los árboles adecuados, porque es que la realidad nos está demostrando, y el informe de la OCDE hace énfasis en ello, que no puedes tener 2 sistemas disciplinarios al mismo tiempo, que no puedes confundir el control y la lucha contra la corrupción con la lucha contra la ineficacia o la ineficiencia o los errores administrativos. Son 2 cosas completamente diferentes. Si yo voy a mandar igual a la cárcel a alguien que cobra coima que a alguien que se equivoca en una suma, pues realmente estoy generando unas situaciones de inequidad que pueden llevar a que la administración al final se paralice, porque para que no me manden a la cárcel lo mejor es no hacer nada, ¿no? 2 preguntas finales quería plantearte. La primera es el rol que tiene la formación, capacitación
justamente la promoción de la integridad. Y la otra, si nos puedes contar un poco de tu observatorio, digamos, para saber un poco más sobre él. Muy bien. Claro, la formación yo creo que es uno de los elementos fundamentales en la construcción de los marcos de integridad organizacionales. Pero para que funcionen bien, normalmente tienes que tener claro un diagnóstico de necesidades, ¿no? Hacer una buena evaluación de riesgos, saber dónde tengo que poner el énfasis. Aparte de que, obviamente, todo el servidor público lo primero que tiene que recibir es un curso de formación en ética básico, en esto que llamaríamos cómo evitar meterte en problemas, ¿no? Que sepas cuáles son los límites, etcétera, y luego, pues en la medida de lo posible, que aquellas personas que ocupan cargos y puestos en áreas de riesgo tengan formación en integridad muy potente, ¿no? Esto debe ir unido normalmente a una buena evaluación del rendimiento para ir viendo en qué medida hay transferencia de eso que recibe formativamente, en qué medida luego lo va convirtiendo en realidades, y todo eso en su conjunto es uno de los elementos fundamentales, uno de los pilares de una buena política de integridad, tener formación en integridad. Aquí en la Escuela de Administración Pública Peruana es verdad que se está haciendo un trabajo muy interesante en políticas de formación en integridad y que los programas son muy rigurosos y muy interesantes. Yo creo que esto al final tiene que dar fruto. Lo que pasa es que, como leí anoche, ya cuando llegué al hotel agotado, todavía me puse a leer alguna cosa y es verdad que todos estos programas de formación en integridad y tal ayudan para 2/3 de los empleados, que son aquellos, los que son éticamente muy cuidadosos, tienen un desarrollo moral muy elevado. 2, los que, no teniendo un desarrollo moral tan elevado, por lo menos intentan cumplir con las leyes, etc. Pero hay un tercio que la formación le entra por un oído y le saldrá por otro. Es como tirar el dinero, porque no tienen motivación moral, ¿no? Entonces, con estos hay que trabajar otro tipo de políticas, más de control y de sanción, y si puedes echarlos, mejor, ¿no? Yo digo que hay que encasillarlos, digamos. Hay que encasillarlos, efectivamente, tenerlos, ¿verdad?, encapsulados ahí, controlarlos. Si ya alguna vez los puedes echar, mejor, pero bueno, por lo menos encapsularlos. Esto es lo que quería decirte con respecto a este tema. Y luego el observatorio de buena gobernanza que estamos desarrollando, pues se dedica sobre todo a intentar investigar sobre diferentes aspectos de la buena gobernanza. Una parte importante la estamos centrando en temas de corrupción. Ahora hemos tenido un proyecto de la Unión Europea que hemos acabado sobre corrupción en el sector privado, que es un tema que se investiga poco. Y las empresas se pagan sobornas unas a otras. O sea, hay gente en las empresas que engaña a los accionistas quedándose con dinero de contratos, etcétera. Es un mundo que se conoce poco, pero que es importante, ¿no? Y hemos intentado hacer un barómetro europeo con otros colegas italianos y alemanes y búlgaros. Bueno, ese es un proyecto que hemos hecho. Ahora tenemos otra área de investigación vinculada a la buena gobernanza que tiene que ver con seguridad pública. Y ahí hay una serie de compañeros que están trabajando muy seriamente temas quizás tan ajenos a la realidad peruana, como es el problema del yihadismo y el terrorismo yihadista, y lo que es la configuración de cambios de personalidad en muchas personas y lo que llamaríamos personalidades de riesgo y todo eso. Y luego también tenemos, dentro del marco del observatorio, estamos elaborando algo que conoces bien, que es la Carta Iberoamericana de Integridad en la Administración Pública, que si todo va bien lo veremos en julio en Antigua. Bueno, tenemos múltiples proyectos y ahí nos divertimos trabajando con estos temas de investigación, aparte de este tema que acabamos, por el que estoy aquí con Eurosocial y FIAP. Ya tendremos tiempo para poder conversar un poco más sobre el observatorio, que resulta ser muy interesante.
Te agradezco mucho el que hayas dedicado estos minutos para conversar con nosotros y, digamos, estaremos pronto nuevamente por acá. Muchas gracias. Con ustedes, hasta una nueva edición de Es Tiempo de Servir.